continuación, en este tutorial se explicará el concepto del movimiento rectilíneo uniforme, las fórmulas que se aplican en este movimiento y las gráficas de la posición, la velocidad y la aceleración relacionadas con el tiempo. En primer lugar, vamos a analizar el concepto y lo vamos a interpretar. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de los cuerpos cuando su trayectoria, distancia o recorrido es en línea recta y con una rapidez media o velocidad constante. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre movimiento y clases de movimiento y la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Observemos esta imagen. En esta autopista, los autos se deben de mover con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, porque los autos se mueven en línea recta y con una velocidad constante. En este movimiento se relacionan la velocidad, la distancia y el tiempo. Y aquí aparece la fórmula, en donde la velocidad se puede averiguar mediante la división o razón entre la distancia y el tiempo. Enseguida vamos a explicar 3 ejercicios. En el primero vamos a tomar como referencia este auto, el cual recorre una distancia de 40 kilómetros en 0,5 horas. Nos piden averiguar su velocidad. Colocamos acá la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. De estas 3 variables conocemos la distancia y el tiempo. Y nos están pidiendo que averigüemos la velocidad. Esta variable viene a ser la incógnita. Cuando en una ecuación o fórmula la incógnita está en un miembro de la igualdad, solo en el numerador y positiva, se puede reemplazar directamente. O sea que colocamos aquí los datos de la distancia y del tiempo. Esta operación nos da como resultado que la velocidad es de 80 kilómetros sobre hora, interpretando que este vehículo recorre 80 kilómetros por cada hora. En el segundo ejercicio dan la velocidad y el tiempo y nos piden averiguar la distancia. Como estamos utilizando los mismos datos del ejercicio 1, la distancia debe dar este valor. Partimos de la fórmula general. De las 3 variables conocemos la velocidad y el tiempo, y la distancia es la incógnita o variable que vamos a averiguar. Para ello debemos despejar la distancia. Este despeje consiste en dejar esta variable sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para ello se realizan operaciones matemáticas, pero que no alteren la igualdad de la fórmula o ecuación. Primero aplicamos la propiedad de la multiplicación, la cual dice que si a una ecuación se le multiplica en ambos miembros por una misma variable o valor, ella no se altera. Esto lo hacemos con el fin de simplificar o eliminar el tiempo de este lado de la fórmula o ecuación. En este momento la fórmula queda que tiempo por velocidad es igual a distancia. Organizamos esa ecuación y la colocamos aquí. Distancia igual a velocidad por tiempo. Se ha logrado tener la incógnita sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Podemos hacer el reemplazo de estos valores y al hacer la simplificación de unidades y la operación nos da que la distancia es igual a 40 kilómetros. Para el tercer ejercicio nos dan la velocidad y la distancia para hallar el tiempo. Utilizamos la fórmula general. Conocemos para este ejemplo que la velocidad y la distancia son los valores conocidos y el tiempo viene a ser la incógnita. Aplicamos la propiedad de la multiplicación por el tiempo en ambos miembros de la igualdad. Simplificamos acá los dos tiempos y nos queda que distancia es igual a tiempo
por velocidad. En este momento, el tiempo por la velocidad es igual a la distancia. Para dejar el tiempo solo en este miembro de la igualdad, aplicamos la propiedad de la división, la cual dice que si a ambos miembros de la ecuación lo dividimos por un mismo valor o variable, la igualdad no se altera. Esto con el fin de eliminar o simplificar la velocidad en este miembro de la igualdad, quedando que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Ya tenemos el tiempo despejado porque está solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Hacemos el reemplazo de estos valores, simplificamos las unidades, hacemos la operación y nos da que el tiempo es igual a 0.5 horas. Presentamos a continuación el resumen de estos tres ejercicios. Con los mismos datos averiguamos la velocidad, la distancia y el tiempo, y en cada una aplicamos estas fórmulas que se constituyen en las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. No hay necesidad de memorizar las tres. Por eso, con los ejercicios se explicó que conociendo solamente la fórmula general y realizando despejes se pueden deducir las otras dos. Para finalizar, analicemos las gráficas que se pueden presentar en el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que en el ejercicio la velocidad es de 80 km/h. Esto indica que si los autos respetan este límite de velocidad, siempre en su velocímetro marcarán 80 km/h. Primero, analicemos la gráfica de velocidad versus tiempo. En el eje horizontal está el tiempo en horas y en el eje vertical está la velocidad en km/h. Después de una hora de recorrido, la velocidad es de 80 km/h. Como ella no varía, a la segunda hora se tiene la misma velocidad. Esto mismo sucede después de 3 horas de movimiento. Y en la cuarta hora también tendrá la misma velocidad de 80 km/h. Y si continúa el recorrido, aquí seguirá apareciendo la velocidad. Se aprecia que en las gráficas de velocidad versus tiempo aparece una recta horizontal en el punto donde marca la velocidad en el eje vertical. Observemos ahora las gráficas de la posición versus tiempo. En el eje horizontal aparece el tiempo en horas y en el eje vertical la distancia o posición en kilómetros. Tomemos como referencia este auto que va en movimiento. Desde el punto de partida el tiempo es 0 y la posición o distancia también es 0. Como la velocidad es de 80 km/h, está indicando que en la primera hora ese vehículo ha recorrido 80 kilómetros. A la segunda hora ya ha avanzado hasta la posición de 160 kilómetros. En la tercera hora llega a la posición 240. La gráfica de la posición versus tiempo, cuando la velocidad es positiva, se origina una línea recta en forma ascendente y la velocidad, o sea la distancia recorrida por unidad de tiempo, es igual a la pendiente de esta recta. Y recordemos que el valor de la pendiente identificada con la letra M en este caso es igual al aumento en el eje Y por cada unidad del eje X, que en este caso viene a ser de 0 a 80. Aquí, por una unidad en el eje X, la pendiente aumenta desde 80 hasta 160. Ese mismo valor de la pendiente de 160 a 240 corresponde al avance en una unidad en el eje X. En tercer lugar, observemos la gráfica de la aceleración versus tiempo. Aquí aparece en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la aceleración. Como la aceleración es el cambio de velocidades en la unidad de tiempo y en el movimiento rectilíneo uniforme no hay cambio de velocidad, siempre es la misma.
Quiere decir que la aceleración durante todo el tiempo es de cero. En conclusión, en la gráfica de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme se origina una línea recta horizontal sobre el eje X, porque la aceleración permanece en el valor de cero. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.